Entonces nosotros estaríamos ahora en el estudio número 19 de, del Evangelio de San Marcos, según San Marcos. Entonces comparto pantalla con ustedes para que podamos seguir el estudio y que Dios sea propicio a nosotros de tal manera que lo que vamos a compartir sea una posibilidad de crecimiento, de bendición. Eh, la verdad es que en esta lectura del capítulo 5, acuérdense que tenemos, vamos en el capítulo 5 recién, es interesante porque vamos en el capítulo 5 y hemos tenido 19 estudios. Una vez más, Ministerio Bethesda, Casa Central en Estados Unidos, y con nosotros acá en Viña del Mar. Una vez más también agradezco a todas las personas que han estado ayudando y colaborando en oración, en apoyo, en palabras, en ofrendas con el ministerio. Dios les sea propicio. Entonces vamos a ir adelante. Bueno, vuelvo a decir, siempre hago esta introducción para que usted nunca se olvide. Marcos no está, se le atribuye a Marcos, al sobrino de Bernabé, relata del bautismo de Jesús hasta su resurrección. Y se fue escrito, es sinóptico porque hay otros evangelios paralelos con los cuales se puede comparar, y se fue escrito por ahí por el año 60, 70 después de Cristo. Y entonces vamos a leer, perdón, esto no. Aquí está. Dice, eh, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús dijo, luego yo lo que se decía, y dijo al principal de la sinagoga. Bueno, vamos a partir de arriba realmente, vamos a partir de, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Mi querido hermano, voy a saltarme lo que está entre medio para seguir con este relato, porque quiero explicar por qué lo voy a hacer. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, o sea, está hablando ahí de un encuentro que tuvo con un hombre llamado Jairo. Y no le permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, que su nombre lo dice en los otros evangelios, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En esta lectura que hemos tenido, hay cosas que son importantes que prestemos atención. Dice que este principal de la sinagoga, que por los otros evangelios sabemos que se llama Jairo, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Dice, ven, mire, escuche esto, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, esas son cosas que tenemos que destacar. Entonces, lo otro que el 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, y Juan, hermano de Jacob. Son cosas importantes, no permitió. Y dice, aquí hay una cosa que un texto bien especial dice, niña, a ti te digo, levántate. Son cosas que vamos a ahondar un poquito, que puedan desarrollar nuestra fe.
En el pasaje completo del versículo 21 al 43, yo me salté un trozo, encontramos dos relatos que solo se relacionan por las circunstancias físicas y temporales en que sucedieron, pero los hechos se interrumpen uno al otro, por lo cual será para un mejor análisis agrupemos los versículos por las personas que intervienen y así poder hilar un estudio más consistente. Entonces, aquí hay dos relatos. Está el relato del principal de la sinagoga llamado Jairo, que viene a hablar con Jesús porque su hija está muriendo, o sea, está agonizando. Y cuando Jesús decide ir con él, se intersecta otro relato, que es una mujer enferma de flujo de sangre, que viene, que quiere ser sana y toca el manto de Jesús. Esos dos relatos se entremezclan, pero son separados en cuanto a lo que está pasando. Entonces, para este estudio separé, por eso agrupé los versículos que solo hablaban de la resurrección de Jairo, y la próxima semana estaríamos viendo más detenidamente lo que corresponde a lo de la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces tenemos a la hija de Jairo en los versículos 21 hasta el 24 para continuar en el versículo, hasta parte del 24, y para continuar en el versículo 35 hasta el 43. Por otro lado, tenemos a la mujer que tocó el manto de Jesucristo, que empieza en la segunda parte del versículo 24 y termina en el versículo 34. Entonces nosotros estamos agrupando. Esos dos relatos están intermezclados, pero no tienen relación uno con otro. Se intersectan nomás. Veamos entonces, Marco dice, pasando otra vez Jesús, vamos ahora a un poco a hilar, vamos a desmenuzar un poco los textos. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Entonces, recordemos qué pasó. Jesús tomó la barca inicialmente y pasó al otro lado del mar y llegó a la región de Decápolis, también llamada a un sector que era de los Gadarenos, de Gadara. Y ahí se encontró con un hombre, algunos relatos dicen dos. ¿Se acuerdan que también lo vimos eso? Pero uno de ellos se destaca, que estaba endemoniado, que recordemos que lo ataban con grillos, con cadenas, todo lo podía romper, tenía una fuerza sobrenatural, y llegamos a la conclusión de por qué creíamos que era cierto, o sea, que había más que certeza, había una evidencia de estar un ser humano que estaba endemoniado. Bueno, Jesús lo libera y lo envía a dar testimonio a los suyos. Y de ahí dice Jesús tuvo la barca. Realmente ese fue un viaje relámpago, hermano. Porque, o sea, no sabemos también cuánto tiempo pasó desde que el hombre fue liberado hasta que Jesús volvió a entrar en la barca y regresaron. ¿Por qué no lo sabemos? Porque dice que los tipos que estaban con él, ahí con el endemoniado, y vieron la situación, partieron apuradísimos a dar cuenta a la ciudad y al campo de lo que ocurrió y se reunió gente. Eso no se hace, en esos tiempos eso no se hace en un minuto, porque no había celular, no es que llamaban por celular, oye, ¿sabes esto, lo que está pasando? Vengan para acá, sino que tenían que recorrer. Por lo tanto, vamos a pensar que pasaron unas cuantas horas. Pero el viaje de Jesús fue con un propósito determinado. Llegó a la orilla, pasó el evento con el endemoniado gadareno, ellos no salieron aparentemente de la orilla nunca, hubo el evento de los cerdos que se pisaron al mar, llegó la gente que le pidió a Jesús que se retirara del lugar y Jesús volvió a subir a la barca y regresó. Eso ocurrió en poco tiempo. El propósito de Dios, aparentemente, en todo lo que estamos hablando era que Jesucristo hiciera lo que tenía que hacer con el hombre endemoniado gadareno, el ex endemoniado gadareno, que lamentablemente no aparece el nombre, pero que dice y da testimonio de que el hombre recorrió Decápolis contando las maravillas que ha hecho Jesús con él. Entonces Jesús vuelve de ahí a la otra orilla y se reúne, dice, una gran multitud. Veamos, el texto dice que Jesucristo vuelve en la barca a la otra orilla del mar. Debemos recordar que se encontraba en la orilla del mar donde liberó al endemoniado gadareno. Y vuelve y una gran multitud se reúne en torno a él. Es interesante que Lucas dice, esta multitud lo estaba esperando y le reciben con gozo. Mire, por eso es importante comparar los pasajes. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Lucas 8:40. Jesucristo siempre genera una gran esperanza de vida. O sea, hay gente que está esperando quizás cuánto rato, esperando que volviera. Ellos deben haber pensado, este hombre va para el otro lado, pero no va a permanecer allá. Entonces hay una gran multitud que lo está esperando con gozo.
esperando una multitud con gozo, con expectativa espiritual. Hasta el día de hoy, donde se oye hablar de Jesús, eh, donde damos testimonio de lo que hace Cristo, se genera una gran expectativa. Esa expectativa dice, si Él lo hizo por Él, lo puede hacer conmigo también. Entonces Marcos 5, 21, 24 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Entonces, lo interesante aquí, lo importante de esto es que aquí hay cosas importantes. Primero dice que era un principal de la sinagoga. Gente, por favor, gente no simpatizante con el ministerio de Jesús. Esto es súper importante tenerlo en consideración, porque esto nos permite darnos cuenta de la manera silenciosa, muy especial, no visible siempre a nuestros ojos, en la que Dios trabaja con las personas. Este hombre no se considera un simpatizante de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo. Y además encima, este hombre se postra ante la presencia de Jesús y le pide que ponga, bueno, aquí hay varios elementos que queremos ir analizando. Mire, Jairo, el nombre puede derivarse del hebreo Yahú, que significa Yahvé ilumina, o Dios me ilumina. Compárese con Jair, de Jueces 10:3 también. Marco y Lucas lo nombran, no así Mateo. Mateo nos dice que se llama Jairo. Entre sus deberes estaba la dirección del culto de la sinagoga, por eso se llamaba principal, y la selección de los que debían guiar en oración, leer la escritura y predicar allí. O sea, se supone que al ser el principal de la sinagoga, él era el que organizaba la sinagoga. Bueno, hoy día va a orar esta persona, hoy día va a leer la lectura y un pensamiento de esta otra persona, entonces él organizaba. Eso más o menos. El diccionario Nelson dice que Jairo pertenecía a una clase que generalmente rechazaba el ministerio de Jesús, pero la grave enfermedad de su hija le impulsó a buscar ayuda. Esta declaración es muy cierta y no es de extrañar que Jairo superara su orgullo religioso por amor a su hija, de tal manera que se postró ante Jesucristo rogando su ayuda. O sea, el ministerio de Jesús entre estas personas era controversial, no en todo, eso es lo que quiero ver, pero dice que no eran propicios a esto. Entonces era una persona que se puede considerar dura. La forma con que Dios trabaja en las personas siempre es muy sorprendente, porque no importa a las organizaciones anti-Dios o religiosas tradicionales que pertenezcan, o cuán dura pueda ser y parecer una persona, el Señor trabaja en su tiempo y de una forma muchas veces imperceptible en las personas. Tenemos tanto testimonio de personas que pertenecieron a partidos políticos que eran contrarios al Evangelio. Tenemos tanto testimonio de personas que aborrecían a Dios. Tenemos tantas personas, de personas que parecía que nunca nada las podía tocar, nada de nada las podía tocar. Tenemos tantos testimonios de ese tipo que nosotros nos podemos pensar, esto es sorprendente. Por eso, ¿qué enseñanza podemos sacar ahora para nosotros? Con lo que nosotros hemos podido ver con este relato, es que la forma con que Dios trabaja en las personas siempre es muy sorprendente. No lo estamos viendo. Nosotros sabemos lo que está pasando con la gente. ¿Qué encuentros en la agenda de Dios, en la agenda que tiene el Señor, en la agenda divina? No sabemos qué está pasando en la vida de las personas, qué encuentros están teniendo, con qué personas se está encontrando, con cristianos, qué hechos están ocurriendo en la vida de las personas. Nosotros no sabemos mucho o no sabemos nada muchas veces de lo que está haciendo Dios en la vida de las personas. Nosotros tenemos que orar para que Dios le dé oportunidad a las personas y creer. Y muchas veces se pueden ver muy duras estas personas que no son intocables. Yo he escuchado personas que han visto un milagro de Dios. Me acuerdo que hace años atrás, yo no soy bueno para los nombres, pero hace años atrás, estaba escuchando el testimonio de un hombre que había sido parte del GAP, del grupo Amigos Personales,
en el gobierno de Allende, y era guardia y estaba en uno de los edificios, creo que el Ministerio de Agricultura, con un rifle disparando, y él dice que él creía que no iba a salir vivo de ahí, y se acordó que él tenía una novia cristiana, ella tenía una novia que siempre le habló de Dios, pero que nunca escuchó, porque tenía pensamientos de izquierda anti-Dios en ese tiempo. Y él dice que cuando vio que la gente se empezó a rendir y lo empezaron a parar y senca la moneda, y él le pidió y hizo un pacto con Dios que si Dios le permitía que él pudiera salir vivo de ahí, lo buscaría. Y dice que vio como sus compañeros eran entrados uno por uno, en un bus, en un camión de guerra. Dice compañeros que nunca más los vio, eso, todos murieron, dice. Y él dice que pasó por entre medio de los militares, siguió caminando hacia la Avenida Libertador O'Higgins y se fue. Y dice, era como si yo fuera invisible, como que no me veían. Nadie me detuvo, nadie me hizo nada. Pasé, dijo. Después, un bando militar, dice, donde citaba a todas las personas a presentarse en un lugar determinado. Y él volvió a invocar a Dios y se presentó ante un general de la Fuerza Aérea. Y el general de la Fuerza Aérea le pregunta cómo fue. Y dice, ¿cómo fue que tú saliste de ahí? ¿Cómo es que no te detuvieron? El hombre decía, eso es imposible. Dice. Entonces le cuenta a este general lo que vivió, el ruego que hizo. Y dice que el general lo quedó mirando y le dio un salvoconducto para que llegara a una embajada. Y se salvó. Entonces la forma que obra Dios en los corazones y cómo va trabajando día tras día, momento tras momento, acción sobre acción, en aquella persona que tiene fe, siempre lo va a hacer. Dios lo único que quiere es la humildad y el reconocimiento de nosotros, y el pedir ayuda, Dios nunca va a dejar de prestar ayuda en la forma que Él quiera prestarla. El testimonio de este hombre, después que era un hombre que servía a Dios con toda pasión, es sorprendente. Entonces, la forma con que Dios trabaja en las personas, usted no la ve, usted no tiene idea de lo que está haciendo, y qué bueno que no lo ve, porque a lo mejor se gastaría de haber hecho una parte, pero Dios tiene su tiempo y su forma, muchas veces imperceptible por nosotros. Estos son los casos de Nicodemo, José de Arimatea y Jairo. O sea, Nicodemo, José de Arimatea pertenecen a un grupo, entre otros que pertenecían a estructuras que rechazaban a Jesucristo. Pero Dios estaba trabajando en una forma misteriosa en ellos. Él estaba trabajando de una manera misteriosa porque usted va y se da cuenta que Nicodemo llega a hablar de noche con Jesús y el diálogo que tiene con Jesús es de una búsqueda de Dios, siendo que todo el resto del grupo lo rechazaba. También José de Arimatea, que fue el que ofreció la tumba para Jesús cuando murió, también dice que él tenía un interés. Bueno, ¿cómo es posible? Y eso es lo importante y lo sorprendente, mi querido hermano. ¿Cómo es posible que en medio de organizaciones completamente ajenas a Dios salga a la luz? O que haya personas que sí queden inquietas, o haya personas que sí queden complicadas. Es que eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios, lo que es imposible para el hombre. Todo es posible para Dios. Y aunque usted no lo crea, Dios puede sembrar su palabra en el lugar más hostil. Y usted va a encontrar gente con fe en medio de la persecución a los cristianos. Usted va a encontrar gente que está sirviendo a Dios. Incluso en medio de organizaciones horriblemente contra Dios, Dios está generando fe en persona. Usted no ve la obra de Dios. Por eso tenemos que glorificar al Señor momento tras momento y creer que Él está haciendo su obra. Porque déjeme decirle a usted, hermano, Dios tiene una costumbre sorprendente. Si Dios quiere llevar la palabra suya a determinado grupo o a determinada persona, y usted puede ver a ese grupo determinado como muy contrario a la palabra de Dios, normalmente Dios toma una misma persona de esa y la usa para hablarle al otro. Y esa persona que se convierte
se transforma en un portador de la palabra a ese ambiente donde van a escuchar y van a oír. Entonces, es lo más interesante, que Dios usa a los mismos seres integrantes para ser parte de esto. Miren, mi querido hermano, vamos a ver ahora el testimonio de Ross Price. Está en inglés, por lo tanto yo lo voy a estar leyendo en la traducción para los que no pueden oír bien. Entonces, y además pues, eso me libra también de derechos de autor que son complicados. Entonces vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí, vamos a salir y vamos a compartir nuevamente la pantalla para ver este testimonio, que digo yo que me tengan un poquito de paciencia porque vamos a leerlo para que ya lo están. Yo le voy leyendo la traducción para aquellos que no alcanzan a leer, o sea, no pueden ver bien la pantalla. Historia de sobrevivientes del holocausto. Life La vida en los in the campos de camps. concentración. ¿Cómo vivió un infierno? How can you describe a hell? Well, we would Bueno, work debíamos from trabajar dark desde el to amanecer dark. hasta el anochecer. We would get up, Debíamos it was levantarnos dark, we cuando would aún go era de to noche, be counted primero teníamos que ser first. contados. We would have to line up Nos teníamos que 5 formar deep, en muchas filas and de a as 5 long as personas. there are people. My mother and the Mi rest of madre the y el resto de mi family familia were fueron murdered asesinados en in Treblinka, en Treblinka. Polonia. I was in 3 Estuve en 3 camps in campos de Poland concentración, en Polonia y en and 3 3 en camps Alemania. in Germany. And the Nos beatings were golpeaban constantemente. constant. Todo es culpa de Jesús. It's all Jesus' fault. Every time we Cada were vez que hit, éramos golpeados, los the guardias nos guard would decían, tell us, Jesús nos dijo que Jesus te told us golpeáramos. to hit you. Jesús te odia. Jesus hates you. I was raised De that niña fui God is enseñada que Dios lo es everything. todo. God in the morning, Era Dios God en la at noon, mañana, and Dios God en at el night. mediodía y Dios en la noche. And Un día one miré a mi day I took a alrededor look around where I was in 1941 en or 1941 42, 42 y dije, and no I hay said, Dios, mi there madre is me no mintió. God. My mother lied. Well, ¿Cómo what fue it was salir de los like to campos de get out of the concentración? camps. At first we didn't Al believe it. principio no lo creíamos. And then Y somebody después a came alguien up se le with an ocurrió la idea de idea of getting desquitarnos. even. This person didn't have to Esa persona repeat. tuvo que repetirlo. Yo I sabía knew lo que what quería I hacer. wanted Quería to matar a do. I Jesús. wanted to kill Jesus. So where does Así Jesus que, live? ¿dónde vive In the Jesús? church. En la iglesia. So what are you going to do with the Entonces, ¿qué church? haces You're con la going to burn iglesia? it La down. quemas. So if you burn down the Si quemas church, la iglesia, Jesus Jesús ya no cannot puede live vivir there allí. anymore. Él He's está dead. muerto. We had so much Teníamos hate. tanto odio y cuando And when we volvimos al came grupo back nos to the reunimos. group, we reunited. I took my sister's Tomé la mano de hand mi hermana y le and I dije, said, es hora it's de volver a time to go casa. home. And after a Después de while, my un tiempo, mi sister hermana se había had casado married and y gone emigrado to a Israel y yo Israel, iba a seguirla. and I was going to follow her. And then I Y wound luego, up por in alguna America circunstancia, acabé en through América. Y poco después circumstances. de que llegué, conocí a mi marido y And nos casamos. shortly after I came, I met my husband. We got married. I was blessed Fui with bendecida con children, hijos y sucedieron muchas cosas. and many things happened. And one Un día mi day, hija my mayor oldest llegó a casa daughter y me comes dice, mamá, home and mamá, she says, mamá, creo Mommy, que Mommy, en Mommy, Jesucristo, Él I es el believe in Mesías Jesus judío. Christ. He is the Jewish Messiah. I just couldn't Yo no couldn't pude, see it. simplemente no pude The soportarlo. same El Jesus mismo Jesús que mató who a mi killed familia, my que me puso family, en who un campo put de me in a concentración, en el concentration nombre del camp, cual who experimentaron, they golpearon y mataron. experimented on, they beat and they killed. How can you believe ¿Cómo in puedo that? creer en eso? ¿Cómo How puedo can you creer believe en in a Dios? God? I threw out my Expulsé daughter de casa a because mi she hija por creer believes en in él. Y him. luego envié a mi esposo a esa casa y él también se And I convirtió en un sent my creyente. husband into that house. And he became a believer. He didn't want to go to the Y nunca synagogue quería ir a with la me, sinagoga even though I conmigo, had the aunque yo best tenía los mejores seats. asientos. Pero allá él But creyó. there he believed. I mean, it used to be a peaceful, loving La nuestra house. sería ser una Jesus familia comes amorosa y in and pacífica. there's Entra war. Jesús y I hay said, una I'm guerra. going to Y le teach dije, them voy a a lesson. darles una I'm lección, going voy a to find encontrar the al killer asesino Jesús. Jesus. And I went down the Bajé al basement sótano y me encerré allí. and I locked myself in. I looked in my Miré Bible. Now, en I knew in my mi Bible, Biblia, the la one que the el rabbi rabino me gave me, dijo, there's me no dio, no Jesus in iba a there. encontrar So a I put Jesús. it aside.
I picked up my daughter's Así que puse a un Bible lado y and I tomé la Biblia started de mi hija. reading it Y me and puse a reading leerla, it y leerla, y and leerla. Y reading empecé de it, nuevo a and I leerla. started Porque again to sabía read it que debía because I haber knew I pasado, missed it. podía haber pasado algo I was muerto. about 4 or Estuve cerca de 5 days 4 o in that 5 días en ese basement. I sótano. didn't do housework. No I hice didn't do trabajo doméstico, no cooking. cociné, I no didn't limpié, do no cleaning. nadie se me Nobody was acercó. allowed to come near me. I was a Me tyrant. comporté como un I tirano. was a En ese momento yo tyrant as it is, actué but como un I tirano. was really a tyrant at that time. After reading it so many Después de leerla days, por I tantos just días, couldn't simplemente find no any pude more encontrar más excuses. excusas. I noticed that he Y was me the di cuenta lamb, que Él es el cordero, no el not león. the lion. Y Él no me mató. And he didn't kill me. He didn't put me in a Él no me camp. puso en un campo de He concentración. didn't Él no kill my mató a mi familia. family. That he died Él for murió por me. mí. Did you know ¿Sabías that? eso? Él murió He por mí. died for me. He loved me this much Él me amó tanto that así que se he entregó por mí. gave himself for me. I didn't convert. Yo no me convertí. I'm Soy Jewish. judía, como You ves. see, I found Encontré al the Dios de God Israel of y para su gloria yo le Israel, sirvo. and to His glory I serve Him. Pick up your own Toma tu Bible. Biblia. Hay There are 328 profecías desde el Génesis a 328 Malaquías. prophecies from Genesis to Malachi. In the Hebrew En la scriptures, it's escritura from hebrea es Genesis desde to Génesis hasta Chronicles. Crónicas. And there are so many Hay tantas prophecies profecías acerca de of la venida del coming of the siervo suffering sufriente. servant. Read it. Léelas. Just Solo read léelas it. y llega a tu propia And come to conclusión your own de acerca de conclusion. quién Who am I estoy yo talking hablando. about? Bueno, mi querido hermano, espero que este caso es un caso realmente, ¿cómo es que Dios está trabajando a las personas? Ella tenía tantos motivos para odiar al Señor y no creer en nada. Entonces Dios trabaja, es lo que yo le quiero decir, Dios trabaja de una manera tan silenciosa en los corazones sinceros. Cuando ella dice no me convertí, ella dice que no se hizo evangélica al estilo nuestro, sino que se siguió como una judía mesiánica. Entonces es sorprendente darnos cuenta de que aunque no lo veamos, Dios se obra en las personas y eso debe ser nuestra fe. Este testimonio de lo que ocurrió con esta mujer no deja de ser sorprendente, pero también hay algo muy interesante que ojalá pudieran tener otros. Ella estudió la palabra, se puso a leer. Dice, durante 5 días leyendo una y otra vez para saber si encontraba el detalle que le mostrara que Jesús era un asesino. Hay un testimonio más completo de esta dama en la cual dice que los nazis no solamente le robaron la vida hacia su familia, sino que también dice que intentaron robarle a su Mesías. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle con esto a usted? Que Dios obra en los corazones de las personas, aunque a la apariencia se vean como muy duros, o se vean como intocables por algo, o organizaciones que nosotros que podemos creer que es imposible que alguien pueda llegar ahí a conocer a Dios. Dios sabe. Dios puede, de un grupo de gente LGTB o IQ, no sé, o gente que usted ve en Nueva Era, o personas de sectas. Dios hace una obra en todo aquel que le busca. Y por eso esa debe ser la fe que debe moverlo a usted y a su familia. Cuando usted tiene a alguien que dice, pues, es tan duro, es tan difícil, pero cuando Dios toca o cuando Dios empieza a trabajar en las personas, produce un milagro. Y puede hacer. No significa que toda la gente se va a entregar a Dios, pero Dios obra en los lugares más increíbles y con las personas más sorprendentes. Con respecto a la hija de Jairo, Lucas 8:42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Esto nos da un dato importante, la niña estaba muriendo y era hija única y adolescente, no era niña, realmente era una adolescente. Ella tiene la edad de realizar su bat mitzvah. ¿Qué es lo que es el bat mitzvah? Bat significa hija y mitzvah significa mandamiento. Hija del mandamiento. Es decir, ya es responsable
Esa es una ceremonia que se realiza en la sinagoga actualmente y donde a la niña, a los padres, de a partir de esa edad se le libera de tener que obligar o hacer cumplir los mandamientos a la hija. A partir de ese momento, es decir, ya es responsable de cumplir los 613 mandamientos establecidos en la Torá. En el caso de los hombres, es a los 13 años y se llama Bar con R en vez de T. Bar Mitzvah, que significa hijo del mandamiento. Esto nos da a entender que la muchacha a la cual Jesús va a sanar y va a atender es plenamente consciente de lo que le está sucediendo y será plenamente consciente de lo que Jesucristo hará por ella. O sea, estamos hablando de una persona que va a ser plenamente, o sea, aquí siempre lo enfocamos desde el punto de vista Jairo, desde el punto de vista de la esposa Jairo, de la mamá de la niñita, pero en ese instante la niña también es una beneficiaria de la fe, es una persona que va a dar testimonio de su muerte y su resurrección. Entonces, desde el punto de vista de Luca, ella tiene 12 años y es una hija única, entonces la desesperación de Jairo es tremenda. Ojo, yo no quiero decir, por favor, no se malentienda esto. No porque una persona tenga más hijos puede perder uno. No se trata de ninguno. Aquí es tan duro, pero la cosa pareciera ser un poco más dura para las personas que como que se aferran a una sola amor de hijo. Pero la muerte de cualquier hijo es un dolor profundo. Los padres, nosotros que somos padres, voy a decir algo medio que no le gusta escuchar a los muchachos, pero es la realidad. Nosotros los padres estamos preparados para que nuestros hijos nos entierren a nosotros, no nosotros enterrar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la lógica indica que nosotros vamos a morir primero, entonces esperamos que pase eso. Y no estamos preparados, ni nunca lo vamos a estar, yo creo, para ver que los hijos enterrar a nosotros a los hijos. Y es lo que nosotros deseamos, porque ya con la edad, con el tiempo, con nuestro decaimiento físico, en todos los aspectos, vamos al encuentro con el Señor, eso es inevitable. Podemos durar un poco más, un poco menos, pero los que han nacido atrás de nosotros, supone que van a durar un poco más. Entonces estamos preparados o sea, preparados entre comillas, para enfrentar la muerte, pero no para enfrentar nuestra propia muerte, pero no para enfrentar la muerte de un ser querido. Jairo manifiesta que está plenamente consciente de la situación que afecta a su hija. Es sumamente grave y dice a Jesucristo, mi hija está agonizando. O sea, él está consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo. O sea, él a su vista, a sus ojos, él está viendo que su hija está muriendo. Luego, en forma pública, por favor, esto es importante, en forma pública, con muchas personas presentes, da a conocer una fe sorprendente en el poder de Jesucristo, ya que cree que si Jesucristo pone su mano sobre ella, será salva y vivirá. Eso es lo que dice el texto. Retrocedamos un poquito, por favor. Vamos a retroceder un poquito para ver el texto. Aquí está. Dice así. Dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, él tenía un pensamiento, una fe tan clara que él decía, si Jesús solamente pone la mano sobre mi hija se salva y vive. Estamos hablando, no tengo idea qué proceso hizo Dios en el corazón de Jairo, en ese ambiente tan contrario a Jesucristo y su ministerio, qué cosas estaba orando, qué cosas escuchó Jairo, qué cosas tal vez vio Jairo, o qué testimonio lo rodeó a Jairo, pero él tenía un convencimiento, no sé cuánto también habrá intervenido su esposa en esta visión de Jairo, pero él tenía una visión de que si Jesús ponía la mano sobre esa muchacha, ella se iba a salvar. Por eso me gusta mucho ver cómo se desarrolla esto. Tenemos un hombre que está en un ambiente completamente contrario a Dios y no importa si era el templo. Recuérdense ustedes que muchas veces Jesús estuvo en distintas sinagogas y en algunas lo quisieron expulsar y hasta apiedrar. Recuerden ustedes que en un momento lo sacan y lo llevan a un monte para tirarlo por un despeñadero. Y dice que Jesús pasó entre medio de ellos y se fue.
O sea, no, no porque está en una sinagoga de pueblo o chiquitita o en algún lugar, era más propicio a Jesús. Eso no es así. O sea, Jairo está en un ambiente completamente contrario al ministerio de Jesús. Sin embargo, por algún milagro de Dios o por alguna razón, en medio de todo ese ambiente, Jairo desarrolló fe en Jesucristo. Por eso la Biblia dice, no tienen excusa. O sea, tú puedes decir, es que yo estaba criado así, o es que yo estaba aquí, acá. Hermano, Dios habla a las personas en forma individual y habla de muchas maneras. Y el que quiere escuchar la voz de Dios la va a escuchar. O sea, no importa dónde tú estés, Dios va a hablar. Esto confirma que el testimonio del poder milagroso del ministerio de Jesucristo ha alcanzado todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Marco dice que será salva y vivirá. Mateo dice y vivirá. Y Lucas dice que Jairo solo pide que Jesucristo entre en su casa. O sea, Marco agrega, no dice y será sana. Marco dice que Jairo dice y será salva y vivirá. Jairo declara que Jesucristo salva, no solamente sana. Porque lo que está procurando, pero Jairo no se da cuenta de lo que está diciendo, él está hablando de forma profética. Será salva y vivirá. Porque la muchacha no solamente necesita vivir, sino también ser salva por la fe en Cristo Jesús. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Por favor, fíjense en esta pregunta, o en esta, ¿para qué molestan más al maestro? Este texto, al igual que sus paralelos de Mateo y Lucas, muestra una actitud muy despiadada de los mensajeros que vinieron a comunicar a Jairo la muerte de su hija. O sea, no traían palabras de consuelo, esa gente no venía a consolar a Jairo. El Jairo tiene una hija única, acá de morir, y ellos, en vez de llevar una palabra de consuelo, dicen, oye, déjate de molestar ya al maestro. O sea, una insensibilidad impresionante, una dureza de corazón. Y tal vez nosotros, ¿cuántas veces hemos hablado así? Mire, esto es re delicado, sobre todo las personas que tratan, y voy a darlo, eh, con personas con depresión. La persona que manifiesta depresión muchas veces no tiene ganas de levantarse, ha perdido el sentido de vida, y cuando la gente ignora eso, eh, empieza a hablar mal, pues se puede ir una floja, es un flojo, es un aquí acá, y empieza la actitud dura y negativa. Y muchas veces nosotros como que tenemos esa actitud media dura, a lo mejor podemos, más de alguna vez, que es cuático, que aquí, que allá, y se nos empieza a endurecer el corazón, hay que tener cuidado con eso. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos dé un corazón conforme a su corazón, que no midamos las cosas, porque claro, todos nosotros nos cansamos de ciertas actitudes, de ciertas acciones que de repente como que parecen abusivas, pero no lo sabemos. Yo me recuerdo que hace unos años atrás eh, tuve la oportunidad de conversar con un amigo que estuvo aquí compartiendo con él, que Silvia lo conoce bien y no sé qué más personas, pero es René Paduro. Y René, en ese instante, me cuenta una depresión fuerte que tuvo su esposa y cómo él no entendía nada. Y dijo, siendo que mi esposa, dice, era una persona muy trabajadora, era muy cumplidora y de la noche a la mañana entra en un estado depresivo y cambia completamente, ya no era la persona que yo conocí. Y dice, y gracias a Dios, me dice, tuve alguien que me explicó esta enfermedad porque a mí me estaba costando entenderla, me dijo. Y aceptar que, y eso permitió que yo fuera un elemento colaborador y no destructor. Entonces es súper importante muchas veces tener cuidado, y eso a mí, ese testimonio yo no le estoy contando más detalle porque no corresponde, pero lo que le estoy diciendo es que cómo me hizo reflexionar a mí con respecto a actitudes de familiares que también estaban pasando por enfermedades un poco de ese tipo y que de repente yo me molestaba, manejaba, que floja y cosas así, pero necesitamos ser sabios, porque algunas veces las personas necesitan ayuda,
y nosotros vamos con una palabra dura y despiadada, que no tiene. Sí, nosotros como seres humanos nos cansamos, porque nosotros nos cansamos de llevar nuestra propia vida y como que no estamos para llevar la vida de otras personas también, ¿verdad? Dice, con mis problemas o con mi pero no se trata de que nosotros llevemos la carga de otras personas, se trata de que no la aumentemos, que no, que no seamos elementos que aportemos más sufrimiento. Entonces, porque las cargas, lo espiritual y en la enfermedad solamente las puede llevar Dios. ¿Entienden? Incluso nosotros podemos preocuparnos mucho, pero nosotros no podemos cambiar las situaciones. Dios las puede cambiar, Dios puede cambiar todo, pero nosotros estamos ahí. Ahí estamos siendo testigos y presentes. Entonces, como sabemos que Dios puede cambiar las cosas, solamente Él, nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe cómo adaptarnos a ciertas circunstancias y cómo ser de bendición. Yo lo único que le pido a Dios es que me use para ser de bendición, porque yo sé que no puedo cambiar las cosas que afectan a la persona, pero puedo ser de bendición. Y tengo, hermano, en mi corazón, hace mucho tiempo, he desarrollado un sentido tan claro de que yo soy una parte de un engranaje, no soy el engranaje completo. Por lo tanto, Dios me usa a mí en un área hacia una persona y puedo usar a otra en otra área, o puede ser, y así se va concatenando. Entonces, cuando tenemos esa sensación de ser salvadores, o tenemos esa sensación, no permitimos que Dios nos use, porque la gloria es de Dios. Y dentro de la ayuda a una persona, Dios puede usar a mucha gente. Entonces la pregunta es, ¿qué me corresponde a mí? Entonces cuando a ti te queda claro que tú no eres el solucionador del problema, sino que eres parte de la solución que Dios tiene preparada para una persona y que en lo que a ti respecta ser útil y ser de bendición, en esa parte que te corresponde. Y algunas veces nosotros nos echamos carga encima como si nosotros fuéramos los responsables de cambiar la situación de una persona. No somos los responsables de cambiar la situación de una persona. De hecho, tenemos que velar por nuestra propia vida. No hay que hacer cosas que se cumpla lo que dice el texto. Me mandaron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. O sea, se supone que tenemos que hacer el principio del avión, el principio del oxígeno del avión. Pues usted se sube a un avión y hay una cartola ahí y dice si por alguna razón la cabina entra en condiciones donde se requiere oxígeno adicional, van a caer unas mascarillas, dice, de la parte alta, usted se la tiene que poner, pero dice, y le advierte, dice, no trate de ayudar a alguien antes de ponerse su propia mascarilla, póngase su mascarilla primero y después ayuda. ¿Por qué le dicen eso? Porque tratando de ayudar a alguien, a un niño o a una niña, o a una persona que no se vale, la persona se puede desmayar y se acabó. No se salvó ella ni salvó a nadie. Entonces, por eso dice, póngase la mascarilla, asegúrese que usted va a estar plenamente consciente todo el tiempo y eso le va a permitir ayudar a otra persona que aunque haya perdido el conocimiento, al ponerle el oxígeno, la va a reanimar. Entonces, algunas veces nosotros no seguimos los preceptos de Dios, ¿verdad? Dice, tenemos que estar en condiciones de ser de bendición. No somos nosotros la solución, Dios es la solución a las personas, pero dentro de esa solución que tiene Dios, a nosotros nos toca una parte. Y eso tenemos que ser fieles. Y cuando usted vive en esa visión, es feliz, po. Es feliz saber que Dios me va a usar y también le va a quitar toda sensación de gloria, porque hay gente que tiene esas frases como me gané una perlita, cuando escucho eso para el Señor y cosas o tengo una perla más en mi corona, o cosas por el estilo, o frases que te he escuchado, y estas personas no tienen ni idea, que ni tienen ni siquiera un octavo de perla, ni un 10% de perla, porque no saben cuánta gente intervino o cuánta gente Dios usó para esa persona. Y algunas veces somos los que le ponemos la guinda a la torta, o sea, que llevamos a la persona para que acepte a Cristo. O algunas veces somos los que ponemos el primer huevo para el bizcocho. O sea, estamos ahí siendo usados por Dios y eso te quita toda gloria o te quita toda intencionalidad de gloria porque la gloria le pertenece a Dios. Dice, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer hicimos. Eso es la verdad. Dice, este texto, al igual que su paralelo Mateo, Lucas, muestra una actitud muy despiadada de los mensajeros, que Dios nos libre de ser despiadados, que vinieron a comunicar a Jairo la muerte de su hija y a decirle que no moleste más a Jesucristo.
Es contrastante ver, por un lado, la fe que manifestó Jairo en el poder de Jesucristo y la total indiferencia y falta de fe en Jesucristo por parte de los mensajeros. Porque si ellos hubiesen tenido un poco de fe, dirían, bueno, está muerta, él puede hacer algo. Hemos escuchado que le ha levantado a otros muertos, porque no podría hacerlo, ¿verdad? Veamos un poquito más adelante. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Por favor, fíjese en esa frase, no temas, cree solamente. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo a nosotros ahora. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Es una escena muy impactante. Frente a la actitud negativa y mata fe, porque esa es la actitud de los mensajeros, Jesucristo fortalece la fe de Jairo. Nunca olvidemos que el Señor Jesucristo nos fortalece en la fe cuando estamos rodeados de personas que se burlan, nos persiguen o quieren destruir nuestra fe. Algunas veces nosotros estamos rodeados de personas sumamente negativas que te dicen, no, que tú confías en Dios, ¿para qué confías en Dios si esto no? O sea, debemos estar ahí y saber que Jesús nos está diciendo, no temas, solamente cree. Y Dios y Jesús fortalece nuestra fe porque alguna vez el negativismo que nos rodea es tan grande, hermano, que puede afectarnos. Puede afectarnos. Y ese ambiente tan negativo y tan burlón o tan contra Dios, algunas veces nos puede decaer. Pero ahí va a estar Jesucristo para fortalecer nuestra fe. Y para decirnos lo mismo que le estoy diciendo ahora. No temas, solamente cree. Una vez más, Jesucristo elige a 3 de sus discípulos para que lo acompañen. Al llegar, son testigos de la desesperanza de las personas, lo que nos recuerda que la debilidad, la incapacidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando Dios es oportunidad para la gente, cuando ésta se siente que no tiene más camino, porque mientras la gente cree que tiene la posibilidad de darle una solución a lo que le está afectando en su vida, no va a pensar en Dios, pero las desgracias, las situaciones difíciles, todas esas cosas son la oportunidad de Dios para nuestra vida, porque muchas veces Dios no tiene cabida en nuestra vida. Muchas veces somos religiosos que cumplimos, pero no tenemos una profundidad. Entonces, cuando vemos que somos incapaces de resolver la situación, somos incapaces, empezamos a acudir a Dios. La debilidad del hombre, la incapacidad del hombre es la oportunidad de Dios para intervenir en nuestra vida o en la vida de las personas. Mientras las personas se sientan fuertes, no van a acudir a Dios. Mientras las personas crean que tienen la respuesta, no van a acudir a Dios. Aunque su respuesta sea horriblemente mala, no van a acudir a Dios. En Mateo 5, 39, 40, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Más él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Importante lo que va a leer aquí. Jesucristo revela que la condición del alma en la muerte es equivalente a la condición del que duerme. Es decir, hay una actividad del subconsciente, lo que generalmente llamamos soñar. Eso es súper importante. Las personas no aprecian esta revelación. O sea, para algunos, imagínense, para algunos grupos de los saduceos y toda esa gente que no creía en la resurrección, muerte y desaparecía de esta vida. Entonces Jesús revela y dice, no, la persona que muera va a estar en un estado de cierta conciencia o subconsciencia como el que está soñando. Y de hecho también Jesús marca eso con el relato de Rico y Lázaro, porque el relato de Rico y Lázaro, los hermanos que tradujeron la Biblia se cuidaron mucho de ponerle parábolas, porque en las parábolas Jesús nos da nombres. Y este es un caso, entonces quiere decir que después de la muerte nosotros vamos a un lugar a esperar el juicio de Dios en dos condiciones, o en el seno de Abraham, en una espada, o una cosa de tormento de conciencia, que es lo que le pasaba al rico. Las personas no aprecian esta revelación y se burlan de Jesucristo. Jesucristo nos enseña algo muy importante. Cuando ministramos, esto es súper importante a todos los que en un momento tenemos que ayudar a alguien, no se debe ministrar a nadie acompañado de gente incrédula. Por eso el Señor lo saca fuera del lugar. Algunas veces nosotros permitimos que haya gente alrededor de nosotros cuando estamos orando. No, Él tomó a los que pidieron ayuda, a la mamá, al papá, a eso y a los discípulos y entró con ellos.
porque la incredulidad es un estorbo para la manifestación del poder de Dios. Entonces, Él los saca de ahí, fuera, porque son gente que no cree, se burla, se ríe, y algunas veces la risa es evidente y algunas veces los pensamientos de burla están presentes en el lugar donde estamos ministrando. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ministrar a alguien que le está pidiendo ayuda y tiene que, no ore, pida, mire, puedo estar solito un ratito con el enfermo en la pieza que está, o puedo tener un tiempo a solas con la persona, y usted puede tener un tiempo de oración y ministración, pero aprendamos de Jesús, Él no lo hace con un conjunto de personas incrédulas que está estorbando los propósitos divinos. Marcos 5, 41, 43, ya terminando, dice, tomando la mano de la niña, le dijo Telita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diese de comer. Hermano, como siempre le digo, yo no estoy tomando todos los aspectos de lo que estamos viendo, hay muchos aspectos, pero solamente vamos a tomar, vamos a tomar algunos aspectos. Por ejemplo, aquí vemos, dice que le mandó que diese de comer. La comida es una actividad que solamente realizan los vivos, no lo hacen los fantasmas y todo. Entonces, para dejar claro y establecido que que Jesucristo ha resucitado a la niña, que la niña resucitó realmente, come. Lo mismo hizo Jesús cuando se juntó con sus discípulos, tenía una brasa y comía, y para que vieran que no era un fantasma. Los fantasmas no comen. Incluso la Biblia dice que creían que cuando andaba por el mar creían que era un fantasma. O sea, ellos tenían un concepto de visiones, de personas que se podían visualizar y que no eran reales. Pero aquí Jesús manda a que la niña coma. Lo mismo pues, se tomó cuando dice que desaten a Lázaro también y que lo dejen ir, que también es la idea de que hay una actividad. Entonces veamos lo que queremos destacar ahora. Jesucristo le habla a la muchacha muerta y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Por favor, fíjese en esa palabra. Niña, a ti te digo, levántate. Esto es muy significativo, porque da la impresión que Jesucristo está identificando al adolescente dentro de otras personas. Es como cuando nosotros estamos en un grupo y le decimos, por favor, a ti te estoy diciendo, y lo apuntamos con el dedo o lo señalamos, porque queremos que se entienda o subentienda a esa persona que le estamos hablando a ella. Jesús está hablando con un muerto, no, una persona que tiene actividad, pero Jesús le está hablando en el mundo espiritual a una persona que él sabe que aún está presente, que su alma está viva. Entonces, veamos esto, dice, dentro de las personas, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, lo llamó por su nombre. Y cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, tocó el féretro y le dijo las mismas palabras, joven, a ti te digo, levántate. O sea, identifica. ¿Por qué? Porque en realidad a la voz de Jesucristo pueden levantarse todos los muertos, como lo harán un día. Pero ahora solo debe levantarse la muchacha, la hija de Jairo. Entonces, Dios nos dice, levántense, porque se está dirigiendo al lugar donde están los muertos y puede que todos se levanten. Hermano, tratemos de recordarlo, que la Biblia dice, no tengo idea cómo ocurrió eso, que la Biblia dice que el día que Jesucristo murió en la cruz, dice que algunos salieron de los sepulcros y andaban caminando, o sea, resucitaron personas. Algunos a lo mejor ya no tenían ni el esqueleto, pero algo ocurrió que recibieron cuerpo nuevamente, como una muestra de lo que ha de venir, un cuerpo corruptible nuevamente. Entonces sí hay algo que ocurre en el mundo espiritual que reacciona al que creó todas las cosas, porque dice que por él, en él y por él fueron creadas todas las cosas. El poder de la palabra de Jesús no tiene límite en este mundo y en el universo. Entonces Jesús, todas las veces que resucitó un muerto, lo identificó. Ese muerto que vuelva, el resto que espere. Jesús tiene el poder para resucitar a todos y dice que un día lo hará con nosotros. Nos va a llamar a nosotros, nos va a identificar y nos va a decir que lo levantemos de entre los muertos. Es una esperanza viva, hermano. Usted tiene que creer que el Señor tiene eso. Y con eso yo termino el análisis de este mensaje. Espero que haya servido y le haya aportado, pero rescate las cosas que son para usted.
dice, cuando le dice que no tema, solamente cree. Eso es lo que tiene que hacer usted también. No temer, solamente creer. Jesús no le está hablando solamente a Jairo, nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo algo a nosotros también. Entonces es súper importante que usted pueda tomar eso para su vida y tenerlo en su corazón.